Las luces deslumbraban, las copas de champán tintineaban y la gala trimestral de premios de la compañía estaba en pleno apogeo. Me encontraba en un rincón del salón, con una copa medio vacía en la mano. Mis ojos estaban fijos en las dos personas en el escenario. Allá arriba, Liu Sang, mi antiguo jefe de equipo y ahora director recién nombrado. Aceptaba con torpeza el premio al proyecto del año, con la mirada nerviosa fija en mí. Cynthia Chun, la directora general de la empresa, pronunciaba un discurso entusiasta. Este éxito se debía al increíble liderazgo de Liu. Pero, por supuesto, no habríamos podido lograrlo sin el esfuerzo de todo el equipo. Al decir eso último, me lanzó una mirada significativa. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Equipo. Prácticamente había creado este proyecto, impulsado por 3 meses seguidos de trasnochadas y café para llevar. Pero justo antes de la presentación final, Cynthia le había pedido a Liu que la presentara, presentándola como una oportunidad de desarrollo. Así, sin más, todo el mérito, toda la gloria, fue suya, ni siquiera me habían nominado. Luke, no dejes que te afecte, murmuró un compañero, dándome una palmadita en el hombro. He oído que Liu tiene contactos arriba. Ya sabes cómo es. No respondí, simplemente eché con acento agudo la cabeza hacia atrás y apuré el resto del champán. El líquido estaba frío y amargo al deslizarse por mi garganta. Ya debería haberme acostumbrado. El año pasado, rechazaron mis propuestas, recalcularon mis bonificaciones misteriosamente y cada ascenso al que me presentaban me lo arrebató un candidato más adecuado. Lo aguanté. Tenía que hacerlo. La hipoteca, las cuotas del coche, la matrícula del máster de Victoria. No podía permitirme ser impulsivo. Pero esta noche, al ver la sonrisa falsa de Cynthia, me sentí como un completo idiota. Después de la gala, rechacé las invitaciones de mi compañero de trabajo para ir a otro bar y caminé solo hasta la estación L. El viento nocturno me atravesó la chaqueta y, instintivamente, me la ajusté. Mi teléfono se rompió. Un mensaje de Victoria, que se quedó atrapada en la biblioteca hasta tarde. No me esperes despierta. Descansa un poco. Besos y abrazos. Me quedé mirando la pantalla, con un dolor familiar floreciendo en mi pecho. Ella siempre fue así, dulce, comprensiva, nunca se quejaba, incluso cuando mi trabajo me distanciaba, incluso cuando nuestra cuenta bancaria estaba siempre al límite. Ella nunca me culpó, pero esa noche, una pregunta urgente me atravesó la garganta. Vivi, si solo fuera un tipo normal en un cubículo el resto de mi vida, ¿te decepcionarías? Mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar. Al final, lo borré, le respondí. Bueno, no te esfuerces demasiado. No podía preocuparla, pero el resentimiento que había estado reprimiendo durante tanto tiempo era ahora un incendio forestal. Y comenzaba a descontrolarse. De vuelta en nuestro apartamento. Me encontraba en la entrada del pequeño pero acogedor apartamento de una habitación en el que habíamos vivido desde que nos casamos hacía 3 años. Soñaba con un ascenso, un aumento de sueldo de verdad y mudarnos a un lugar más grande. Un lugar donde ella no tuviera que subirse a un tren abarrotado cada mañana. Pero mi sueldo nunca parecía estar a la altura de los precios inmobiliarios de la ciudad. Mis sueños se veían aplastados por la realidad. Respiré hondo, entré en nuestra habitación y saqué un archivo del último cajón de mi escritorio. Market Leap, una propuesta para el futuro del comercio electrónico. Era un plan de negocios que había escrito años atrás. Tras una docena de rechazos de inversores de riesgo, lo escondí y me dije a mí mismo que debía ser realista. Esta noche, ya no me conformaba con nada. Victoria llegó a casa sobre las 2 de la mañana y abrió la puerta tan silenciosamente que apenas la oí. Estaba sentado a la mesa del comedor. La propuesta se extendió ante mí. Fruncí el ceño. ¿Has vuelto?, dije con voz apagada. Oye, cariño, ¿por qué sigues despierta?, preguntó suavemente, posando sus dedos suavemente en mi hombro. Vivi, dije, mirándola, quiero dejarlo. ¿Renunciar? ¿De qué hablas? ¿Por qué tan de repente?, preguntó con la voz cargada de preocupación. Han vuelto a delatar mi proyecto, dije, con un sabor a ceniza. El ascenso con el que contaba fue para Leo Sang, un tipo que lleva aquí menos de 3 meses. Luché por mantener la voz firme mientras le contaba lo sucedido. Soy un chiste en esa empresa. Vivi, pensé que este proyecto era mi única oportunidad de ascender, de conseguir por fin el capital para hacer realidad Market Leap. Alcé la voz, con un atisbo de desesperación asomándose. Pero ahí nunca va a suceder. Nunca me dejarán triunfar. Bajo la cálida luz de la lámpara, ella estaba allí de pie con ese cardigan de punto descolorido, el que le había prometido reemplazar el mes pasado cuando recibí una pequeña bonificación. Pero solo sonrió y dijo que aún le quedaba mucha vida. Tenía los ojos muy abiertos y las pestañas revoloteaban, como si la intensidad de mi mirada la hubiera sobresaltado.
Quiero montar mi propia empresa. Insistí. La plataforma de comercio electrónico. De la que THABLE con acento agudo. Pero ella se sentó frente a mí. La economía está muy inestable ahora mismo. Emprender una empresa es un gran riesgo. Y tenemos la hipoteca y los préstamos estudiantiles. Sé que la desvié. Pero he perfeccionado el modelo. Sé que puede funcionar. Ya contacté con algunos inversores nuevos. Y si tan solo pudiera. Pero encontrar inversores es imposible. Las palabras salieron de su boca. Más cortantes de lo que pretendía. Suavizó el tono rápidamente. O sea, ya lo intentaste antes, ¿no? Y no tuvo que terminar. Ambos lo recordamos. Hace 2 años. Le propuse este plan a cualquiera que quisiera escucharme. Y los rechazos se acumularon hasta el punto de que teníamos que usar sus ahorros de emergencia para pagar el alquiler. Fue el peor momento de mi vida. Apenas podía mirarla a los ojos al llegar a casa cada día. El recuerdo me llenó de una nueva oleada de culpa. La habitación quedó en silencio. Afuera, una llovizna había empezado a caer, golpeando el cristal de la ventana. Victoria se levantó a buscar un vaso de agua. Noté que le temblaba la mano. El agua caliente le salpicó la piel, pero no pareció sentirla. Bibi, estoy bien. Rápidamente escondió la mano tras la espalda, forzando una sonrisa. Solo estoy preocupada por ti. Puede que tu trabajo no pague mucho, pero es estable. Si la startup fracasa, la miré, el enrojecimiento que le rodeaba los ojos. Y una oleada de agotamiento me invadió. Siempre era así. Cada vez que mencionaba mi sueño, ella contradecía con la estabilidad. La realidad, la hipoteca, sabía que tenía buenas intenciones. Pero aún así, si solo aspiro a la estabilidad, nos quedaremos atrapados en este apartamento para siempre. Dije en voz baja, no me importa dónde vivamos. Pero sí, mi voz se quebró, más fuerte de lo que pretendía. Bibi, tengo 30 años. No puedo pasar el resto de mi vida siendo un imbécil al que su jefe le roba el trabajo. En cuanto lo dije, me arrepentí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aferrándose a sus pestañas, pero se negaba obstinadamente a dejarlas caer. Suspiré y la agarré. Pero ella dio un paso atrás. Bien, dijo con voz temblorosa. Si ya te decidiste, hazlo. Me quedé paralizada. Eso no era lo que esperaba que dijera. Pero levantó la cara, y una lágrima por fin escapó y deslizó un camino por su mejilla. ¿Puedes esperar hasta el final del trimestre? Solo 3 meses. ¿Y si algo cambia con el proyecto? Su lágrima fue como una mano que me apretaba el corazón. Bibi, pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Crees siquiera que podría hacer esto? ¿Lo has hecho alguna vez? Sus pupilas se contrajeron, como si le hubieran pinchado con una aguja. No, no es eso. Solo, olvídalo, dije, frotándome las sienes. Vámonos a la cama. Ambos tenemos que trabajar por la mañana. Caminé hacia el dormitorio, sin ver cómo se quedaba paralizada en el comedor, mordiéndose el labio con tanta fuerza que se hizo sangre para no gritar. Más tarde, tumbada en la cama, escuché el sonido de la ducha. Victoria estuvo allí mucho rato, tanto que empecé a preocuparme. Justo cuando iba a levantarme y tocar la puerta, se cortó el agua, entró sigilosamente en la habitación, oliendo a jabón y vapor, y se metió en la cama a mi lado. En la oscuridad, sentí sus dedos tocar mi brazo con cautela antes de retirarse rápidamente. Luke, susurró, no digo que no crea en ti. Solo tengo miedo. No dije nada, solo dale 3 meses más. ¿De acuerdo? Si todo sigue igual, entonces, hizo una pausa, te apoyaré en que dejes el trabajo. Lo prometo. Me di la vuelta, a la luz de la luna que se filtraba por las persianas. Pude ver sus ojos hinchados. En ese momento, mi determinación se ablandó. De acuerdo, dije. Ella exhaló y se acurrucó a mi lado, relajándose finalmente contra el mío. Pero tenía los ojos bien abiertos, mirando al techo. Eran las 9 de la noche del lunes. Y todavía estaba en mi escritorio, revisando una baraja por 3ª vez. Sonó mi teléfono. Era Mark Harris, del departamento de marketing. Luke, ¿sigues en la oficina? Sí. ¿Qué pasa? Emergencia. Mi jefa, Lauren, salió con un cliente de Singapur. Están listos para firmar el contrato. Genial. ¿Y cuál es el problema? Vuelan mañana a primera hora. Así que Lauren necesita que les entreguen el contrato final en el hotel esta noche. Pero mi esposa acaba de entrar en trabajo de parto. Luke, me tengo que ir. ¿Podrías cubrirme, por favor? Suplicó. Lauren dijo que tenía que estar allí a las 11. O se cancelaba todo el trato. Suspiré. Recordé el mes pasado, cuando tuve una fiebre terrible. Y Mark fue quien me llevó a urgencias en plena noche. Bien. Envíame el hotel y el número de habitación. Me salvaste la vida, amigo. Te debo una gran. 20 minutos después, estaba en un hotel de lujo en el centro. La habitación de Jade está al final del pasillo. A su derecha,
dijo el anfitrión con una cortés reverencia. Al acercarme al final del pasillo, oí una risa familiar. Instintivamente, aminoré el paso. Mi vestido y mis zapatos no hicieron ruido sobre la lujosa alfombra. La puerta de un comedor privado estaba entreabierta. Miré por la rendija. Leo, esta vez sí que te superaste, dijo una voz. Se me geló la sangre. Era Victoria. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano. A su alrededor estaban los altos mandos de la empresa, Cynthia Chun, la directora general, Lauren Lee, la directora financiera, y Leo Sang, el recién ascendido director de ingeniería. ¿Por qué estaban todos los altos ejecutivos y el asesor legal de la empresa reunidos alrededor de Victoria? ¿Y por qué tenían una mirada tan deferente? Victoria llevaba un vestido color champán que nunca le había visto, con un collar de diamantes que delataba su fortuna. Y entonces lo entendí. Una sensación terrible, de hundimiento. Victoria, me siento fatal por esto, decía Leo Sang con un suspiro. Sé que crecimos juntos, pero obligarme a atribuirme el trabajo de Luke de esa manera es humillante. Tiene razón, Bibi, dijo Lauren Lee. Han pasado 3 años. Luke renunció a una beca completa para Stanford por ti. Vive a base de comidas de microondas. Y tú todavía lo estás reteniendo. Es demasiado. Estoy de acuerdo, Bibi, añadió Cynthia Chun. Sé que eres la presidenta de la empresa, pero no puedes seguir atacando a Luke así. Bloquear sus ascensos es una cosa, pero rechazar de plano sus mejores propuestas es otra. Sus palabras me impactaron como un rayo. Leo era su amigo de la infancia, y Victoria era la presidenta de mi empresa. ¿De qué demonios se trataron los últimos 3 años de lucha y sacrificio? ¿Y mis presentaciones de inversión? ¿Fue ella quien lo mató? No lo entiendes, dijo Victoria con voz cortante. Su proyecto de comercio electrónico es una fantasía. Mira eBay. Llevan años en el mercado y aún no pueden obtener ganancias reales contra Amazon. La infraestructura no está lista. Lo estaba protegiendo de ser estafado. Pero no puedes aplastarle el espíritu así, argumentó Leo. Como hombre, sé lo mucho que significa esa validación. Leo tiene razón. No puedes seguir presionándolo. Eso mata la motivación. Tiene que haber una recompensa. Razón o con acento agudo Cynthia. Bien, dijo Victoria después de un momento. Dale un aumento del 10% el mes que viene. ¿Solo el 10%? Se burló Lauren. El salario de Luke está muy por debajo del mercado. Debería duplicarse, como mínimo. Gana más de 6 cifras. Basta, dijo Victoria, dejando su vaso. Tengo mis razones. La presión hace diamantes. Las dificultades que enfrenta ahora están forjando la colina de la armadura. Necesito dirigir Link Holdings algún día. ¿Cuándo le dirás la verdad?, preguntó Cynthia. Victoria se quedó en silencio. Una expresión pensativa en su rostro. Sí, un tipo como Luke es difícil de encontrar. Más te vale tener cuidado de no presionarlo demasiado, añadió Lauren. No te preocupes, lo tengo bajo control, dijo Victoria. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. He estado guardando todas sus bonificaciones perdidas. Estoy planeando una gran sorpresa para nuestro 3er aniversario. Eso sí que me gusta, dijeron Lauren y Cynthia al unísono. Basta de charlas de trabajo. Un brindis. Victoria levantó su copa. La sala estalló en carcajadas otra vez. Al verla sonreír, una furia insoportable me invadió el pecho. Quería entrar furioso y exigirle saber por qué me había tomado el pelo. Justo entonces, vibró mi teléfono con un mensaje de Mark, preguntándome si había hecho la entrega. Aturdido, pasé por delante de su puerta y bajé por el pasillo hasta la suite correcta. No sé cómo salí de ese hotel. Mi mundo entero se había trastocado. Me encontré caminando hacia la orilla del lago, cerca del planetario donde le había propuesto matrimonio a Victoria hacía 3 años. No necesito un anillo de diamantes ni una gran boda, dijo entonces con los ojos brillantes. Solo te necesito a ti. Ahora lo entendía. Ella no quería el anillo ni la boda que el pobre Luke Collins podía permitirse. Mi vida con Victoria no era una historia de amor. Era un teatro de marionetas. Y yo era la marioneta. Un taxi frenó bruscamente a centímetros de mí. ¿Qué demonios? ¿Amigo? ¿Te mueres?, gritó el conductor, asomando la cabeza por la ventanilla. Lo miré con la mirada perdida. Y solo entonces me di cuenta de que me había metido en medio de Lakeshore Drive. Ignorando la expresión de desconcierto del conductor, me acerqué, abrí la puerta trasera y me deslicé dentro. ¿A dónde, amigo?, preguntó el conductor, con un tono que pasó del enojo a la preocupación profesional. A cualquier parte, dije, bajando la ventanilla y dejando entrar el frío aire de la noche. Simplemente conduje junto al lago. Media hora después, estaba apoyado en la barandilla junto al agua,
El viento que venía del lago Michigan era brutal, cortante como un cuchillo en mi cara, pero no lo sentía. Mi teléfono estaba apagado, pero sus palabras resonaban en mi cabeza. La presión produce diamantes. Armour Hill necesita dirigir Link Holdings. No te preocupes, lo tengo bajo control. Cada frase era un cristal astillado que desgarraba mis recuerdos, haciendo sangrar los últimos 3 años. Caminé sin rumbo por el sendero, mi mente repasando escena tras escena, y de repente todo encajó con una claridad enfermiza. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado ciego para verlas. Una vez en la línea L vi a una mujer con un bolso de diseñador y dije con indiferencia: parece caro. Victoria lo miró. Lo es, dijo con naturalidad. Es un clásico. Cuero de togo. Se vende por unos 10.000. Me quedé atónito. ¿Cómo lo sabes? Se rió. Trabajé en una tienda de segunda mano un verano. ¿Verdad? En una tienda de segunda mano. Así que, casualmente, se sabía de memoria el término técnico, cuero togo, y siempre encontraba la manera de solucionar los problemas. El casero intentó subirnos el alquiler justo antes de casarnos. Luego llamó al día siguiente para disculparse, diciendo que había sido un error. Victoria lo había descartado como un remordimiento. Lo más probable es que le hubiera hecho una llamada y le hubiera callado. O que simplemente hubiera comprado el edificio. Su tranquila aceptación de mis dificultades profesionales. Cada vez que llegaba a casa quejándome de la política de la oficina. Ella me tranquilizaba. Así es el mundo corporativo. Cariño. Solo tienes que tener paciencia. Pensé que tenía miedo. Haría algo imprudente. Nunca imaginé que ella era quien manejaba los hilos. Llegué a un paso subterráneo y finalmente me desplomé contra el muro de hormigón. Con las piernas a punto de aflojar. Mi plan de negocios. Un salto en el mercado. Recuerdo lo emocionado que estaba cuando se lo enseñé por primera vez. El futuro está en línea. Bibi. El comercio electrónico va a transformar por completo el comercio minorista. Ella simplemente negó con la cabeza. Suavemente. Cariño, el riesgo es demasiado alto. No podemos permitirnos arriesgarnos. Más tarde, cuando por fin conseguí que algunos inversores de capital riesgo se interesaran. Todos se echaron atrás en el último minuto por alguna vaga razón. Señor Collins, lo hemos reevaluado, y el perfil de riesgo es demasiado alto. Luke, es una gran idea, pero creemos que el momento del mercado no es el adecuado. Ahora lo sabía, era ella. Cada vez, ella fue la que falló el trato. Miré hacia el horizonte. En el imponente rascacielos de Link Holdings. Había pasado por delante de ese edificio miles de veces. Nunca imaginé que mi esposa estaría sentada en el último piso. Y yo, como un idiota, me tragaba el orgullo de un trabajo sin futuro para mantenerla. Incluso rechacé una beca completa para Stanford por ella. Mi asesor prácticamente montó en cólera. Luke, ¿estás loco? ¿Renunciar a una oportunidad como esta por una mujer? Estaba tan seguro de mí mismo en aquel entonces. La amo, profesor, le dije. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¡Qué broma! Ella no necesitaba que yo la mantuviera. Solo necesitaba una marioneta, un marido obediente al que pudiera moldear y controlar. Me puse de pie lentamente, quitándome la rejilla del pantalón. El viento del lago seguía siendo cortante, pero mi mente estaba más despejada que en años. El programa terminó. Saqué mi teléfono y lo encendí. La pantalla se iluminó con un aluvión de notificaciones. Docenas de llamadas y mensajes perdidos. Bibi, Luke, ¿dónde están? Bibi, ¿por qué no contestan el teléfono? Bibi, estoy muy preocupada. Llámame, por favor. Los borré todos con una sonrisa fría y abrí mis contactos, marcando un número al que no había llamado en mucho tiempo. Hola, Chris, hablé con firmeza. Esa cena de inversores que mencionaste el mes pasado. ¿Sigue vigente la oferta? Hubo una pausa inesperada al otro lado. Luke, ¿por fin entraste en razón? Claro que sigue vigente. Lo programaré para mañana. Genial. Colgué. Respiré hondo una última vez el aire frío y volví a la calle a parar un taxi. Llévame a la imprenta más cercana. Abierta las 24 horas. Esta noche, estaba redactando una solicitud de divorcio y una carta de renuncia. En nada, M estaba en la reunión matutina del departamento. Mi gerente, un hombre peludo llamado Greg, fruncía el ceño ante una hoja de cálculo. Bueno, gente, la empresa nos acaba de soltar esto. Necesitan un informe completo sobre los datos del proyecto del trimestre pasado. Entregado a la alta dirección en el piso 36. En Tana, M se frotó las sienes. Pero tengo una reunión importante con un cliente y no puedo moverme. La sala de conferencias quedó en silencio. El piso 36 era territorio ejecutivo. Un lugar que la mayoría ni siquiera habíamos visto. Levanté la mano lentamente. Lo haré. No tengo nada programado.
Genial. Greg parecía aliviado, deslizando una carpeta por la mesa. Conoces los datos al dedillo. Pero no los arruines. El piso 36. La oficina del presidente. En cuanto se abrió la puerta, el aire de la habitación pareció congelarse. Victoria Lynn estaba de pie junto a los ventanales. De espaldas a mí. Llevaba un traje pantalón negro de corte impecable, con el pelo recogido en un elegante moño, dejando al descubierto su pálida y elegante nuca. Al igual que en el hotel, no llevaba su anillo de bodas. Lauren Lee, la directora financiera, me atendió primero. La taza de café que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Victoria se giró, abrió los ojos de par en par y palideció. Sus labios temblaban. Luke, entré, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia profesional. Y dejé el expediente sobre una enorme mesa de conferencias. Buenos días, señora Lynn. Greg tuvo un problema de agenda. Estoy aquí para dar la sesión informativa en su lugar. La oficina estaba en completo silencio. Las métricas clave de los proyectos prioritarios del último trimestre son las siguientes. Durante los siguientes 20 minutos, les expliqué los datos con voz serena y distante, como si hablara con un completo desconocido. En Victoria, me miró fijamente, respirando con más dificultad con cada diapositiva que presentaba. En conclusión, los siguientes pasos recomendados son: cerrar la carpeta. Con esto concluyo mi informe. Si no hay más preguntas, volveré a mi escritorio. Esperen, Luke. Victoria se puso de pie de golpe. Tenemos que hablar. Ya hemos concluido nuestros asuntos del día, dije, cogiendo mi carpeta y dirigiéndome a la puerta. Su mano se estiró y me agarró la muñeca. Luke, quédate. Lauren Lee se disculpó torpemente y salió corriendo de la habitación. Bajé la mirada hacia sus dedos. Los mismos dedos que con tanta delicadeza me habían alisado la corbata 1000 veces. Verlos me revolvió el estómago. Lo siento, señora Lynn. Tengo otro trabajo que atender. Lentamente, solté mi brazo de su agarre y salí de la oficina sin mirar atrás. Detrás de mí, oí un golpe sordo. Mientras el ascensor bajaba, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Bibi, señora llama a Bibi. Señora call Bibi. Luke, contesta el teléfono. Por favor. Apagué la pantalla y acomodé el maletín que tenía sobre el regazo. Dentro había 2 documentos. Esta noche iba a verme derribar la jaula dorada que había construido con tanto cuidado. Llegué a casa con el olor de la cena preparándose. Cariño, has vuelto. Corrió hacia mí con una sonrisa forzada. Te calentaré el plato. La esquivé, evitando su contacto. No te molestes, no te enfades, sea lo que sea, podemos hablarlo después de comer. Dame un minuto, ya casi está listo, no tengo hambre. Hablemos ahora. Victoria se quedó paralizada, con la sonrisa vacilante. No era la reacción que esperaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Desde el día que nos conocimos? ¿O solo desde la boda? No es eso, Luke, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Tiré la propuesta de salto de mercado sobre la mesa. Cayó con un golpe fuerte. Explica cómo pasaste 3 años tratándome como a un mono amaestrado. O cómo estrangulaste personalmente cada oportunidad que se te presentaba. Estaba intentando protegerte. A esos inversores. Tartamudeó, con el pánico reflejado en sus ojos. Victoria, me das asco, dije, en voz peligrosamente baja. Quiero el divorcio. Deslicé los papeles sobre la mesa. No los firmaré. Lloró, con los ojos abiertos de incredulidad mientras miraba la petición. Se abalanzó sobre mí, rodeándome la cintura con sus brazos, aferrándose con todas sus fuerzas. Luke, por favor, déjame explicarte. Nunca quise mentirte. Solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Le quité las manos de encima. ¿Miedo de descubrir que eras multimillonario? ¿Miedo de ir tras tu dinero? No, sollozó, agarrándose a mi manga. Te estaba protegiendo. El mundo empresarial es un fiasco. Esa oferta de la firma de Silicon Valley podría haber sido espionaje corporativo. Esos inversores de capital riesgo querían robarte las ideas. Sí, solté una risa fría y áspera. La presión hace diamantes. Las dificultades que enfrenta ahora están forjando la necesidad de Armor Hill de dirigir Lynn Holdings. ¿No fue eso lo que dijiste, señorita Lynn? Y ahora me dices que temías por mí. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo blanco como la tiza. ¿Protegiéndome? Hice una pausa. ¿O simplemente disfrutando de la sensación de tocar mis hilos? Te amo, gritó con un sonido crudo y desesperado. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. Cuando llegara el momento oportuno, todo Lynn Holdings sería tuyo. Me puse de pie, sintiendo una oleada de náuseas, pisoteando mi dignidad, rechazando todos los ascensos que conseguí. Victoria, ¿qué creías que era durante los últimos 3 años? ¿Una mascota que entrenabas? Le acerqué los papeles del divorcio. Fírmalos.
El juego del presidente se acabó. Añadí, no te preocupes. No pido mucho, solo el pago atrasado del salario y las bonificaciones que realmente gané. No, Luke, no hagas esto. Puedo ascenderte. Te nombraré director, vicepresidente. Te daré acciones de una empresa. Lo que quieras, te lo daré. Miré su rostro surcado de lágrimas y manchado de maquillaje y me sentí como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que había desempeñado el papel de esposa dulce y comprensiva durante 3 años finalmente se había quitado la máscara, revelando la profunda arrogancia que se escondía debajo. De verdad creía que podía comprarme de vuelta. Tus puestos, tus acciones, tu dinero. Cogí la bolsa de lona que preparé antes. Puedes quedártelas, Luke, gritó, lanzándose de nuevo hacia mí, aferrándose a mi cintura. No puedes irte. Bueno, yo sí si te vas. Me quité las manos de encima una última vez. Terminamos. Victoria, si no firmas esto, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y dicho esto, salí por la puerta, dejándola sollozando en el suelo detrás de mí. En el departamento de recursos humanos. Dejé mi identificación de empleado y mi carta de renuncia en la recepción. L. Luke, la especialista en recursos humanos. Una joven llamada Kim, me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué eres? Por favor, tramita esto lo antes posible. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores, oyendo su voz frenética detrás de mí. Lauren, soy Kim. Luke Collins está aquí. Acababa de entregarme su carta de renuncia. Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse. Una mano salió disparada y las detuvo. Luke, Lauren lee, el director financiero. Entró apretujado, sin aliento. Tranquila, Victoria, ella. Apreté el botón de abrir la puerta. ¿Estás sugiriendo que suba por las escaleras? ¿Lauren? Se sonrojó. Ella suspiró. El presidente quiere verte. Mientras entraba a la oficina del presidente. Me detuve en seco. Todo el equipo ejecutivo estaba allí. Leo Sang estaba de pie en un rincón, incapaz de mirarme a los ojos. Y Victoria, vestida con un traje a medida que probablemente costaba más que mi último coche. Estaba sentada tras su enorme escritorio. Luke, estás aquí, dijo con voz temblorosa. Tras hablar con la junta directiva, hemos decidido nombrarte vicepresidente ejecutivo, a cargo de la nueva división minorista. Una oleada de sorpresa recorrió la sala. Murmullos y jadeos rompieron el silencio. El título venía con un salario de 7 cifras y opciones sobre acciones. Victoria se levantó, forzando la sonrisa familiar y amable que antes me encantaba. Su concepto de comercio electrónico es increíblemente vanguardista. La empresa está dispuesta a apoyarlo con todas sus fuerzas. Señora Lin, la interrumpí. Ya presenté mi renuncia. Su sonrisa se congeló. $20 millones al año. Soltó, alzando la voz, y el 5% de la empresa invertía acciones. La exclamación colectiva en la sala fue audible. Un par de asistentes jóvenes parecían a punto de salírseles los ojos de las órbitas. Miré por la ventana, desde 36 pisos de altura. Se podía ver todo el centro. Hace 3 meses, estaba en un cubículo abajo, trabajando arduamente en una presentación de PowerPoint. Ahora, esta mujer me ofrecía las llaves del reino. La ironía era asfixiante. Oh, dijo ella, sacando una caja de terciopelo del cajón de su escritorio. Y esto es un regalo para ti. La caja se abrió de golpe y reveló un reloj. Un Patek Philippe. Lo vi una vez en una revista. Costó más que nuestro apartamento. Iba a esperar a nuestro aniversario. Su voz se apagó cuando empecé a reír. Victoria, me quité mi credencial de empleado y la dejé en su escritorio. Después de todo, ¿sigues pensando que se trata de dinero? Se abalanzó sobre el escritorio y me agarró la muñeca, haciendo que la caja del reloj cayera al suelo. ¿Y entonces qué es? Dime qué quieres. Lo que quiero, dije, mirándola fijamente a los ojos. Es algo que nunca podrás darme. Al darme la vuelta para irme, la multitud de ejecutivos se apartó de mí como el mar rojo. Lauren intentó detenerme, pero Leo la retuvo. Desde atrás se oyó la voz de Victoria, un grito áspero y desgarrado. Sin los recursos de Lin Holdings, tu patético proyecto no sobreviviría ni 3 meses. Afuera de las puertas giratorias del vestíbulo, brillaba el sol. Saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado hacía 3 días. Señor Chun, le habla Luke Collins, sobre la inversión en Market Leap. ¿Puede darme más detalles? Eran las 11 de la noche. En el garaje, que había convertido en una oficina improvisada. Una lámpara de escritorio atravesaba la oscuridad. Mis dedos volaban sobre el teclado, trazando la arquitectura inicial de Market Leap. De repente, mi teléfono vibró y se deslizó por el escritorio. La pantalla se iluminó. Victoria Lin. La miré. Presioné con acento agudo el botón de encendido para silenciarla y volví a trabajar, dejando que saltara el buzón de voz.
Un minuto después, se iluminó de nuevo. Victoria Lynn. Tomé el teléfono, lo deslicé y bloqueé el número. Inmediatamente, me llegó una nueva notificación. Un mensaje de texto, luego otro, y otro. Luke, por favor, contesta el teléfono. Sé que estás viendo esto. Solo envíame un mensaje. Por favor, me equivoqué. Lo siento muchísimo. Solo déjame verte. Hubo un tiempo en que mi cara era una máscara de piedra. Apagué el teléfono por completo y lo puse boca abajo sobre el escritorio. A las 7 de la mañana siguiente, abrí la pesada puerta del garaje. Con 2 tazas de café. Una para mí, una para Kevin, el programador que se había pasado la noche conmigo. Di un paso afuera y me quedé paralizado. Un Bentley negro estaba aparcado al final del callejón. La ventanilla estaba medio bajada, revelando el rostro pálido y demacrado de Victoria. Era evidente que no había dormido. Tenía el maquillaje corrido, el pelo revuelto y los ojos rojos e hinchados. Me quedé mirando un instante. Frío y frío. Y luego me di la vuelta y empecé a caminar en dirección contraria. Luke, la puerta del coche se abrió de golpe. Salió a trompicones con sus tacones altos y corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Por favor, solo déjame decirte una cosa. Su voz era áspera y entrecortada. Lo siento mucho. Sé que lo que hice fue imperdonable. No debería haberte mentido. No debía haberte tratado así. Me detuve, pero no me di la vuelta. Dame una oportunidad para compensarte. Suplicó con voz temblorosa. Solo una oportunidad. Por favor. Lentamente solté mi brazo de su agarre. Mi voz era gélida. Señora Lynn, por favor, tenga un poco de respeto por sí misma. Me alejé, y su sollozo desgarrado resonó en el callejón detrás de mí. Luke, ¿qué quieres de mí? No respondí. No miré atrás. A las 3 de la tarde. Estaba sentado en una cafetería. Cuando Lauren Lee me pidió que nos viéramos. Supe de qué se trataba. Ha perdido 7 kilos, dijo Lauren, revolviendo su café con leche. Se pasa el día sentada en su coche frente a tu antiguo edificio. Dejé mi taza. Si no se trata del acuerdo de divorcio. No hay nada de qué hablar. Luke, me tomó la mano. Victoria, ella es de verdad. Lauren, dije, apartando mi mano con suavidad. ¿Sabes por qué perdió? Miré por la ventana, las hojas de otoño cayendo en espiral. Y mi mente me recordó aquella noche en el hotel. Porque siempre creerá que si ofrece una compensación suficiente, borrará el dolor que causó. Salí de la cafetería. Mi teléfono se rompió. Un mensaje de Chloe Sun. La prueba del algoritmo fue un éxito. ¿Te invito a cenar? Miré a lo lejos la torre Lynn Holdings. El edificio que antes miraba con una mezcla de asombro y resentimiento ahora me parecía diminuto. Sí, siempre en el mismo sitio. Le respondí, guardando el teléfono en el bolsillo. En el reflejo del escaparate de la cafetería. Vi los hombros encorvados de Lauren. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, negando con la cabeza, mientras sus labios formaban las palabras, no aceptará. Me di la vuelta y caminé hacia la estación de metro. Por primera vez en mucho tiempo. La ciudad parecía prometedora. Me quedé frente a las puertas de cristal de la firma de capital de riesgo. Con la lluvia goteando del cuello de mi camisa. Fría y penetrante. Era la 17ª vez. La 17ª vez que oía el mismo rechazo. Tan pulido. Señor Collins, su proyecto es fascinante. Pero creemos que el mercado nacional no está lo suficientemente maduro para este modelo. Cerré la carpeta de mi propuesta. Miré la mirada furtiva del inversor y esbocé una pequeña sonrisa sin humor. Esto no tendría nada que ver con una llamada de Lynn Holdings. ¿Verdad? Un músculo se contrajo en la mandíbula del hombre antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. No sé muy bien a qué me refiero. Llovía a cántaros cuando salí. Me paré bajo un toldo. Saqué una libretita y taché el último nombre de mi lista de EC. Un fracaso total. La influencia de Victoria fue más profunda de lo que jamás imaginé. Más tarde esa noche, de vuelta en la oficina del garaje. Luke, quizá, podríamos reducir el lanzamiento inicial. Kevin me preguntó y me dio una taza de café instantáneo. Negué con la cabeza. No podemos. En cuanto llegamos a un acuerdo, Market Leap se convertiría en una plataforma mediocre más, destinada a ser aplastada por los gigantes. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta que mi pulgar se detuvo en un nombre. Big Mike. Mi antiguo compañero de cuarto en la universidad. Ahora dirigía un negocio de materiales de construcción. El teléfono conectó y su voz resonante casi me reventó el tímpano. Luke Collins, ¿a qué debo este honor? Respiré hondo. Mike, estoy creando una empresa. Necesito capital inicial. La línea se quedó en silencio unos segundos. ¿Es esto de Lynn Holdings? No, es mío, dije con voz firme. Se llama salto de mercado. Otra pausa. Listo. Mike dijo con voz decidida. Me quedo con 50.000. Te lo giro mañana.
Me quedé atónito. ¿Ni siquiera quieres saber los detalles? Mike se rió. Tío, recuerdo aquella página web de intercambio del campus que creaste en primer año. Desde entonces supe que estabas en lo cierto. Me temblaba la mano al colgar el teléfono. Durante las 2 semanas siguientes, reclamé todos los favores que me habían pedido. Mi antiguo compañero de trabajo, Mark, que acababa de ser despedido, me dio toda su indemnización. Creo en ti, amigo. El dueño de la imprenta de abajo sacó provecho de lo que había ahorrado para la universidad de su hijo. Luke, te he visto aquí a todas horas, haciendo planes. No eres de los que pierden el tiempo. Mi antiguo asesor universitario desvió parte del dinero de su beca de investigación. Luke, esta es la última vez que apuesto por tu intuición. Los cheques fueron pequeños, pero en conjunto, fueron suficientes para constituir la empresa y construir un producto mínimo viable. La noche que firmamos el último acuerdo de inversión, 16 de nosotros nos apiñamos en el garaje, levantando vasos de plástico desechables. A por el salto al mercado, rugió Big Mike. Y a por la bronca de los inversores de capital riesgo, demasiado ciegos para verlo. Entre los vítores, miré los rostros a mi alrededor. Algunos jóvenes y esperanzados, otros mayores y curtidos. Se me hizo un nudo en la garganta. No solo estaban apostando su dinero, estaban apostando por mí. Más tarde me enteré de que, en la oficina del último piso de Link Holdings, Victoria estrelló un jarrón antiguo contra la pared esa noche. Preferiría aceptar la caridad de esos don nadie antes que aceptar mi ayuda. Su grito, dijeron, se oía desde el otro extremo del pasillo. En nuestro sucio garaje, un cartel pintado a mano colgaba junto a la puerta. Market Leap, Inc. Le tomé una foto y se la envié a mis 16 inversores. El pie de foto solo tenía 3 palabras. No te decepcionaré. Me quedé en un rincón del salón de convenciones, con una taza de café tibio en la mano, observando un mar de ejecutivos dándose la mano. No había querido venir a este evento de incubación tecnológica. Market Leap seguía siendo un equipo reducido con un sitio web a medio construir. Pero Big Mike había insistido. Vete a pescar, tío. Nunca se sabe qué se puede atrapar. Luke, una voz brillante y familiar sonó detrás de mí. Me giré y vi un par de ojos brillantes. ¿De verdad eres tú? Chloe Sun, vestida con un elegante blazer azul marino, con el pelo recogido. Me sonreía. Creí estar adivinando. Me tomó un segundo identificarla. Chloe, estudiante de informática de mi universidad. Un par de años después que yo. Lo último que supe es que se había mudado a California después de graduarse. Chloe, dije, consciente de repente de mis puños deshilachados. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo sin verte? Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza. Una sonrisa molesta se dibujó en sus labios. Oí que dejaste Link Holdings. Bien por ti. Encontramos una mesa tranquila al fondo. Mientras le explicaba la visión de Market Leap, los ojos de Chloe se abrieron y brillaron. Así que estás construyendo el Amazon de China. Pero mejor, dijo. Sacando una tableta, explícame la pila tecnológica. Durante los siguientes 30 minutos. Dibujé diagramas en una servilleta. Me acribilló a preguntas, cada una más aguda que la anterior. Balanceo de carga del servidor. Modelos de riesgo del sistema de pago. Algoritmos logísticos. Un momento, dije, deteniéndome a media frase. ¿No estudiaste historia del arte? Me guiñó un ojo con picardía. Cambió de opinión. Ahora dirijo la división de capital riesgo de mi familia en Silicon Valley. Resultó que su padre era Stephen Sun, un legendario inversor ángel que había respaldado 3 startups unicornio diferentes. Luke, dijo, con expresión seria, este proyecto tuyo es 100 veces más visionario que el imperio minorista en ruinas de Victoria Lynn. Apreté con fuerza mi taza de café. No te sorprendas, dijo con una risita. Todos en el valle conocen la historia. La heredera que intentó ser la titiritera y se quemó. Al terminar el evento, Chloe me entregó una tarjeta de presentación con relieve dorado. Mañana, 3 de la tarde. Oficina de Sun Capital en el centro. Me guiñó un ojo. Mi papá quiere hacer una videoconferencia contigo. Está intrigado. Si todo va bien, podría llevarte a la sede. Me quedé mirando el logo brillante de la tarjeta. Chloe, ¿qué hay de Link Holdings? No te preocupes, dijo, dándome una palmadita en el hombro. Si hay algo que mi padre odia, es que la gente intente influir en sus inversiones. Al irse, se dio la vuelta. Por cierto, ese algoritmo logístico. Sacó un archivo delgado de su maletín. Es la carpeta de patentes de Amazon del año pasado. Quizás te dé algunas ideas. Lo abrí. El corazón me latía con fuerza. Era un resumen técnico interno. Chloe, esto es, digamos que es, dijo, inclinando la cabeza, un pago por arreglarme la laptop en segundo año. Esa noche,
En el último piso de la torre Link Holdings. Lauren Lee irrumpió en la oficina del presidente. Victoria, acabo de recibir una llamada. Luke se reunió hoy con la hija de Stephen Sun. La pluma estilográfica que Victoria tenía en la mano se partió en dos. Sun Capital, la firma que nos ha superado en el valle durante los últimos 5 años. Sí, dijo Lauren, titubeando, y parece que Chloe Sun está muy interesada en Market Leap. Victoria se puso de pie de un salto, empujando su silla de cuero hacia atrás con tanta fuerza que se estrelló contra la pared de cristal que tenía detrás con un golpe sordo. Victoria irrumpió en mi oficina del garaje sin llamar. La puerta se abrió de golpe, tan fuerte que golpeó la pared. Estaba en mi escritorio, revisando los documentos de viaje para mi vuelo a California. Levanté la vista. Ella estaba de pie en la puerta, con el pecho agitado y un cheque en la mano. Luke, dijo con voz temblorosa, ¿te vas a California? Cerré la carpeta en mi escritorio sin decir palabra. Se acercó y me dio un golpe con el cheque. $50 millones. El sello oficial de Link Holdings estaba pegado en una esquina. Estoy invirtiendo, dijo, mirándome fijamente. No tienes que ir a ellos. Lo construiremos aquí. Te juro que puedo tener Market Leap Online en 3 meses. No toqué la cuenta. Solo le hice una pregunta sencilla. ¿De verdad crees que este proyecto puede tener éxito? Se quedó paralizada. Ni siquiera has leído el plan de negocios. Dije con una sonrisa triste. No inviertes porque veas su valor. Inviertes porque quieres que me quede aquí. Sus dedos empezaron a temblar. Puedo aprender. Victoria, la interrumpí. Ni siquiera quisiste intentarlo. El cheque sobre la mesa era un símbolo evidente de todo lo que ella representaba. Una solución nacida del poder y el dinero. No de la fe. Me encontró de nuevo en el aeropuerto. Justo antes del control de seguridad. Esta vez, no llevaba maquillaje ni traje caro. Solo una gabardina arrugada. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados y enrojecidos. Mira, dijo, conteniendo la respiración mientras me bloqueaba el paso. Me tendió un expediente, los papeles del divorcio, los firmé, el apartamento, los ahorros, es todo tuyo. Me llevé la carpeta. Gracias, no tenías que traerla tú mismo. Sí, lo hice, dijo con lágrimas en los ojos. Necesitaba verte una última vez. Y esto, dijo, sacando una memoria USB de su bolsillo. Son 6 años de datos de nuestra cadena de suministro. Todos los contactos de nuestros proveedores. Te serán útiles. Miré su rostro surcado de lágrimas y sentí una profunda sensación de absurdo. La misma persona que había hecho todo lo posible por detenerme ahora me revelaba los mayores secretos de su empresa. Victoria, dije, con la voz suavizada por primera vez. Cuídate. Me agarró la muñeca y sus lágrimas me salpicaron la manga. Si alguna vez encuentras la manera de perdonarme. Solo hizo una llamada ahogada. No me importa dónde estés en el mundo. Estaré en el próximo vuelo. Solté la mano con cuidado y me dirigí hacia la fila de seguridad. Sus sollozos entrecortados me siguieron hasta que me perdí de vista. En el avión, Chloe se inclinó desde el asiento de al lado. ¿Por qué no le dijiste que solo ibas a una reunión? Me quedé mirando por la ventana el interminable mar de nubes. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Arqueó una ceja. No le viste la cara. La mujer estaba destrozada. Cerré los ojos y recliné la cabeza contra el asiento. No lloraba porque me iba. Lloraba porque finalmente había perdido el control. La sala de conferencias de Sun Capital era más sencilla de lo que esperaba. Nada de llamativas lámparas de araña de cristal como las de Link Holdings. No había suelos de mármol pulidos como espejos. Solo una pared entera de cristal que dejaba entrar el sol californiano. Me quedé junto a la ventana viendo los coches pasar lentamente por la autopista como hormigas. Mis dedos recorrían el borde de la memoria USB en mi bolsillo. Contenía los datos de la prueba beta y los informes operativos que mis 16 inversores me habían ayudado a recopilar. Nerviosa, Chloe apareció a mi lado con una taza de café solo. Un poco. Admití al tomar la taza. Tu padre odia 2 cosas, dijo ella, levantando 2 dedos. Presentaciones de PowerPoint llamativas sin sustancia. Y gente que no es honesta con sus datos. Asentí y tomé un sorbo. El sabor amargo era justo lo que necesitaba. Cuando se abrió la puerta, me puse de pie instintivamente. Stephen Sun era más delgado que en sus fotos, con sienes canosas y meticulosamente recortadas. Caminaba con el paso rápido y eficiente de un veterano de Silicon Valley. Señor Collins, dijo que su apretón de manos era firme. Mi hija me dice que tiene un proyecto que podría revolucionar el panorama minorista en China. Nada de charlas triviales. Directo al grano. Me gusta eso. Abro mi portátil. Señor Sun, estos son los datos de rendimiento de Market Leap de los últimos 3 meses de pruebas. Durante los siguientes 45 minutos,
Lo expliqué todo. La arquitectura tecnológica, el crecimiento de usuarios, el modelo logístico e incluso un análisis de las fallas fatales del negocio actual de Lin Holdings. Stephen Sun no interrumpió ni una sola vez. Solo tomó notas ocasionales. Cuando llegué al algoritmo de detección de fraude de nuestro sistema de pagos. Finalmente levantó la vista. ¿Han validado este modelo? Lo hemos hecho, dije. Abriendo otra pantalla. En nuestra prueba beta, nuestra identificación de transacciones fraudulentas fue un 37% más precisa que el promedio actual del sector. Stephen Sun arqueó las cejas casi imperceptiblemente. Cuando terminé, sonrió, se levantó y me ofreció la mano. Señor Collins, su visión es ambiciosa. Pero no es una fantasía. Me quedé atónito. Tu plan es sólido, tu equipo es pequeño. Pero son luchadores. Miró a Chloe. Los instintos de mi hija suelen ser acertados. Me devolvió la mirada. ¿Sabes cómo sobrevivió Sun Capital? Una empresa chino-estadounidense. ¿En Silicon Valley? Él mismo respondió a su pregunta. Solo invertimos en un tipo de persona. Alguien que sabe exactamente lo que quiere y tiene las habilidades para conseguirlo. Eres de ese tipo. $20 millones. ¿Sería es suficiente? Me zumbaban los oídos. No fue hasta que Chloe me dio una patada por debajo de la mesa que recuperé la voz. Sí, dije, estrechándole la mano. Gracias por tu confianza. El apartamento de Victoria estaba a oscuras. La única luz provenía de la tableta que tenía en el regazo. El titular de un sitio web de noticias financieras parecía burlarse de ella. La emergente plataforma de comercio electrónico MarketLeap obtiene una ronda de financiación de $20 millones de Sun Capital. Su fundador, Luke Collins, se perfila como un nuevo peso pesado del sector. La foto que acompaña a la publicación mostraba a Luke con un elegante traje azul que ella nunca había visto. Una sonrisa segura y triunfante se dibujó en su rostro al estrecharle la mano a Stephen Sun. Y de pie junto a él, con la mano apoyada con naturalidad en su brazo, estaba Chloe Sun, con una sonrisa tan brillante y cegadora como el sol de California. Los dedos de Victoria se apretaron sobre la tableta, sus uñas raspando la pantalla. Aturdida, se desplazó al siguiente artículo. El ascenso de Luke Collins, de soñador delirante a disruptor del comercio electrónico. Un párrafo en medio del artículo estaba resaltado. Fuentes cercanas al asunto informan que Collins buscó repetidamente financiación nacional sin éxito. Se rumorea que ciertos gigantes del comercio minorista tradicional ejercieron presión en secreto. Lo que provocó que varias firmas de capital riesgo retiraran su interés en el último minuto. Victoria se quedó sin aliento. Recordó el día en que Luke llegó a casa. Eufórico, diciéndole que la firma de capital riesgo por fin estaba interesada. Ella lo descartó. Hay muchos estafadores por ahí. Cariño, ten cuidado. Al día siguiente, la empresa retiró su oferta. La forma en que la luz se apagó en los ojos de Luke ese día contrastaba marcadamente con el fuego que brillaba en ellos ahora. De pie junto a Chloe Sun. El algoritmo de la tableta mostró un vídeo en su pantalla. Una entrevista con Chloe. Apostamos por MarketLeap no solo por su modelo de negocio, sino por el propio Luke. La chica del vídeo decía que la confianza que irradiaba en la pantalla. Es uno de los fundadores más resilientes que he conocido. Cuando casi todos le dijeron que estaba equivocado, se negó a rendirse. Victoria dejó la tableta boca abajo en el sofá. De repente recordó cuando, hacía 3 años, Luke le había descrito con pasión su visión de cómo las compras en línea lo cambiarían todo. ¿Cómo había reaccionado? ¡Qué sueño! La infraestructura logística no lo soporta y los sistemas de pago no son lo suficientemente seguros. Y ahora, él estaba de pie en un lugar al que ella jamás podría llegar. Haciendo realidad ese sueño, una lágrima golpeó el costoso cuero del sofá, dejando una mancha oscura, luego otra, y otra. Se mordió el labio, negándose a emitir sonido alguno. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban. Pero allí, en la cima del imperio que había construido, Victoria Lynn sintió un frío que nunca había conocido. Una foto del garaje, hace 3 meses, lleno de trastos. Ahora, lo único que queda en la pared es un letrero descolorido. Pintado a mano. MarketLeap. Tinta. Lo están desmontando con cuidado y guardándolo en una caja de madera. Una oficina elegante y moderna en un rascacielos de cristal. Un logotipo nuevo brilla en la pared. Los 16 inversores originales posan para una foto en la recepción. Estoy de pie en el centro, sosteniendo la caja con el cartel antiguo. Big Mike sonríe. Bueno, Luke, diría que esta es una mejora increíble. Entre risas, miro por la ventana y veo la torre Lin Holdings a lo lejos. La oficina diáfana es un hervidero de actividad.
Los teléfonos suenan, los teclados resuenan y los equipos discuten apasionadamente en las pizarras. Acabamos de superar el 1.000.000 de usuarios registrados. El centro de distribución de Dallas está operativo 3 días antes de lo previsto. Otra gran marca está deseando unirse a la plataforma. Un panel de datos muestra gráficos que suben verticalmente. Adquisición de usuarios. Volumen bruto de mercancía y tasa de repetición de compras. Chloe se acerca con una pila de archivos y me deja un café en el escritorio. Necesitas una oficina de verdad, ¿sabes? Queda mal que el director ejecutivo esté acampado en un cubículo. Niego con la cabeza. Aquí afuera, puedo oír lo que realmente está pasando. Un televisor en una sala de descanso está sintonizado en un canal de negocios. El debut de Market Leap en el Cyber Monday es un éxito rotundo. Con ventas de más de $100 millones en un solo día. El disruptor Luke Collins, de ser rechazado por el capital a reescribir las reglas del comercio electrónico. La apuesta de la familia Shin da sus frutos. La valoración de Market Leap se multiplica por 10 en 6 meses. El nuevo servicio de Market Leap, LePay, está revolucionando la interacción entre comerciantes y clientes. La imagen cambia a una entrevista conmigo. Algunos han dicho que tu éxito es la venganza definitiva contra quienes dudaron de ti. ¿Cómo respondes a eso?, pregunta el anfitrión. Sonrío. Los negocios no se tratan de venganza. Se trata de crear valor. Corte a la sala de juntas de Link Holdings. El mismo reportaje se proyecta en una pantalla gigante. Los accionistas tienen una actitud desalentadora. Nuestra división online ha bajado un 40% interanual. Nuestros distribuidores exigen que bajemos los precios para competir. Victoria, ¿no dijiste que este proyecto era una fantasía? Victoria está sentada a la cabecera de la mesa, mirando mi imagen en la pantalla, con el rostro sumido en un profundo y silencioso arrepentimiento. Borré un número en la pizarra y escribí una nueva fórmula. Si implementamos este algoritmo, podemos reducir el tiempo de logística a un 12% más. Pero aumentará los costos un 20%. Chloe respondió al instante. Tomó un marcador y dibujó una curva junto a mi ecuación. Mira, la utilidad marginal empieza a desplomarse justo aquí. Todos los demás en la sala contuvieron la respiración. Era la tercera vez hoy que Chloe y yo nos enfrentábamos por un plan técnico. Llegamos a un acuerdo, dije, extendiendo la mano y tocando un punto de su curva. Reducimos el tiempo un 10%, pero los costos solo suben un 8%. Los ojos de Chloe se iluminaron. Trato hecho. Cuando me dio un golpe en la mano, noté una pequeña mancha de tinta azul en su dedo anular, como un anillo diminuto y accidental. Era para una M. La oficina estaba vacía, salvo Chloe y yo. Estaba retocando una presentación para el día siguiente cuando giró su portátil hacia mí. Hay algo mal con esta tabla dinámica. Me incliné más cerca, con las sienes palpitando. Después de 18 horas seguidas de trabajo, mi visión empezaba a nublarse. Señor Collins, dijo, con un tono repentinamente formal. Me entregó una taza de café humeante. La estrategia es sensata, no te agotes. Había una nota adhesiva pegada a la taza. 3 de azúcar, sin crema, no preguntes cómo lo sé. Levanté la vista y me encontré con sus ojos sonrientes. Mira, está bien, dije en voz baja. Y gracias, Chloe, por todo. Las luces de la ciudad al otro lado de la ventana parecían acercarse. Tan cerca que pude ver mi propio reflejo en sus ojos. Mientras Chloe salía a atender una llamada, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que supe al instante. Victoria, oí que estás intentando adquirir Flash Logistics. Victoria, sus finanzas están manipuladas. Hice que mi equipo extrajera los datos reales. Victoria, adjunto, análisis, PDF. No la abrí. Cuando levanté la vista, Chloe estaba apoyada contra el marco de la puerta, observándome, dándole vueltas a un bolígrafo. Un mensaje nocturno de su exesposa. Un viejo truco de espía corporativa. Dije, apagando el teléfono. Así solía arruinar mis tratos hace 3 años. Chloe se acercó y, para mi sorpresa, me alborotó el pelo con suavidad. ¿Y bien? ¿Todavía te duele? Su tacto era cálido, como un rayo de sol. Mientras la acompañaba al ascensor, pulsó el botón de bajada. Reunión de la junta mañana a las 9. Dijo, y por Dios, ponte otra corbata. Esa de rayas azules es horrible. Bajé la vista hacia mi corbata. Fue un regalo de ella después de nuestra fiesta de éxito del Cyber Monday. La puerta del ascensor se cerró, pero no sin antes guiñarme un ojo. Al volver a mi escritorio, encontré una botella de antiácidos junto al teclado. Había una nota debajo. No intentes ser Steve Jobs. Tienes que estar vivo para cambiar el mundo. Revisé la agenda de la reunión.
deteniéndome en un punto. Negociación de asociación con Link Holdings. Mi asistente, Kevin, tocó a la puerta y asomó la cabeza. Luke, ya están aquí. Sala de conferencias 1. Entendido. Cerré la carpeta y me miré en el espejo. Traje gris oscuro, la corbata que Chloe eligió la semana pasada. Incluso los gemelos fueron un regalo de ella. Respiré hondo y abrí la puerta. Victoria estaba sentada al otro lado de la mesa larga. Llevaba un traje gris carbón severo que nunca había visto. Su lápiz labial era un toque de rojo desafiante. Señor Collins, dijo poniéndose de pie. Tenía la voz tensa. Gracias por darnos esta oportunidad. Señora Lynn, respondí con una sonrisa amable e impersonal. Siéntese, por favor, a mi derecha. Chloe abrió su cuaderno y la punta del bolígrafo golpeó el papel una vez. Comenzó la negociación. Datos, cláusulas, reparto de ingresos. Pero Victoria parecía distraída. En un momento dado, me interrumpió a media frase. ¿Recuerdas aquel primer viaje a las montañas? El pequeño café con la señora Lynn. Chloe intervino con suavidad, con una sonrisa inquebrantable. ¿Tienes algún problema con el cronograma logístico descrito en el capítulo 3? Sección 7. Victoria entrecerró los ojos por una fracción de segundo. No, dijo con rigidez. Se volvió hacia mí. Mira, la verdadera razón por la que estoy aquí es respecto a la cláusula de exclusividad para la incorporación de la marca. Dije que para pasar a la siguiente página se requerirá un mínimo de 6 meses de colaboración en solitario. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar el bolígrafo. Cuando llegó el momento de firmar, la mano de Victoria temblaba. Un placer hacer negocios con usted, dije, levantándome. Pero no le ofrecí la mano. Mientras los demás salían de la habitación, ella me detuvo. Luke, ¿podemos hablar? ¿A solas? Solo 5 minutos. Miré a Chloe. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y salió en silencio. Cerrando la puerta tras ella. Señora Lynn, dije, retrocediendo medio paso para distanciarse. Fue un placer. Nuestro equipo de desarrollo comercial se encargará del seguimiento. Gracias, Luke. De repente, corrió hacia mí y me abrazó. Gracias por darme esta oportunidad. Lo sé, no. Señora Lynn, la interrumpí, apartándola con suavidad pero con firmeza. Nos asociamos con usted porque la infraestructura de su empresa es superior a la de la competencia. Es una decisión empresarial. No te creo, dijo con una sonrisa amarga. ¿Por qué si no nos serían tan favorables las condiciones? Porque creemos en las alianzas mutuamente beneficiosas, dije con voz tranquila. Las condiciones que ofrecemos a todos nuestros socios principales tienen una estructura similar. Victoria me miró fijamente, sintiendo que se le escapaba la fuerza de voluntad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Luke, ¿hay alguna posibilidad para nosotros? Susurró con la voz entrecortada. Suspiré. Mira hacia adelante. Vivi, ahora entiendo, en cierto modo, por qué hiciste lo que hiciste. Pero se acabó. Mereces una vida mejor, no una definida por un drama sentimental. La serenidad de Victoria finalmente se quebró. Parecía aturdida, perdida en su propio dolor. ¿Puedo darte un último abrazo? Preguntó con la voz entrecortada por los sollozos. Dudé un buen rato y luego abrí los brazos lentamente. Se abalanzó sobre mí, aferrándose con una fuerza desesperada. Luke, lo siento mucho, gritó, con las palabras saliendo a borbotones en un torrente de emoción reprimida durante mucho tiempo. Estaba equivocado, estaba tan equivocado. Por un instante, mientras ella lloraba, vi a la chica de la que me enamoré. Me quedé paralizada, y luego, lentamente, le puse la mano en el hombro. Olvídate de mí, Vivi, le dije suavemente, dándole una palmadita en la espalda. Hay mucho más en la vida. No, sollozó, sacudiendo la cabeza contra mi pecho. Me quedé allí en silencio, abrazándola mientras lloraba, mientras el reloj de la pared marcaba los minutos. Parecía que el tiempo retrocedía, devolviéndonos a una vida que ya no existía. Finalmente, se apartó. Gracias, susurró. Me miró por última vez. Se dio la vuelta y salió de la habitación. 3 años después, fusionamos Market Leap, Lepay y Leapfrog Logistics en una sola entidad, 40 Street Group. Se convirtió en una de las empresas privadas más grandes del país. Poco después, comenzamos a cotizar en el Nasdaq.